Hola, bienvenidos al Banquete Cultural, episodio 3. Hoy nuestros profesores de Paideia nos traen 3 temas muy interesantes y muy variados. Hablaremos primero sobre el matrimonio de Robert Schumann y Clara Wieck Schumann, una pareja apasionada, estable y muy productiva en la música clásica del romanticismo alemán del siglo XIX. Se acaban de cumplir 30 años de la reunificación de Alemania y por sorprendente que parezca es un proceso que aún no termina. Y finalizaremos conversando sobre la vida de la escritora húngara Agota Christoph, que ha sido recientemente traducida al español y nos sorprende con una narrativa e historias impresionantes. Soy Juliana Hurtado y les doy la bienvenida. Comenzamos. Para este nuevo episodio hemos invitado al profesor de Paideia en música clásica, Luis Carlos Aljure. Vamos a conversar sobre el matrimonio Schumann. Robert y Clara Wieck, 2 grandes protagonistas del romanticismo alemán y uno de los matrimonios más estables y productivos de la música clásica. Hola Luis Carlos, bienvenido al Banquete Cultural de Paideia. Juliana, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a esta sesión. Bueno, vamos a hablar de los Schumann. Robert Schumann es uno de los más geniales compositores de la época romántica y Clara Wieck, uno de los talentos pianísticos de su generación. Y últimamente se le ha venido dando una mayor visibilidad al trabajo de Clara, quien, aunque compuso poco, nunca dejó de hacerlo. Y ahora se le está otorgando un mayor papel en la música, más allá de haber sido la esposa de Robert Schumann. Comencemos contándole a nuestros oyentes el inicio de todo. ¿Cómo se conocen Schumann y Clara? Bueno, habría que remontarse a la época en que Clara Wieck tenía 9 años de edad. Ella nació en 1819 y Schumann, su esposo, nació en 1810. Había 9 años de diferencia. Y cuando ella tenía 9 años de edad, dio un recital de piano al que asistió Robert Schumann. Ella asistió como niña prodigio y él quedó encantado con la manera de tocar de esta niña y surgió en él la idea de tomar clases con la persona que le estuviera enseñando a ella, porque quedó muy impresionado. Y resulta que la persona que le estaba enseñando a Clara Wieck era su propio papá, Friedrich Wieck, que era un personaje muy bien establecido en la ciudad de Leipzig, era apreciado como maestro de piano, además tenía un almacén donde vendía pianos y partituras, y pues tenía ya un nombre hecho en la región. Entonces, esa es la primera vez que se ven, y después, como era habitual en ese tiempo, al ser admitido como alumno de Friedrich Wieck, Schumann se fue a vivir un año a la casa de los Wieck, cuando Clara tenía más o menos unos 11 años, y ya para entonces Schumann debía tener cerca de 20 años, con la diferencia que tenían. Y a pesar de la diferencia de edad, hubo una empatía muy rápida entre los dos. Obviamente al comienzo no amorosa, porque ella era claramente una niña todavía, pero con el pasar del tiempo, hacia mediados de esa década de 1830, ya empieza a haber una relación amorosa, y eso ya empezó a disgustarle al papá. Claro, precisamente es el papá el que se opone a esa relación y ellos tienen que llevar su idea de matrimonio, su intención de casarse a los estrados judiciales. Sí, fue una verdadera novela romántica del siglo XIX, porque el papá al comienzo pues le parecía que bueno, tenía un alumno más, que tenía algo de talento, pero ya cuando vio que estaban seduciendo a su hija se enfureció, se opuso al matrimonio, se opuso al noviazgo. Durante esa oposición le prohibió a su hija verse con Schumann, y Schumann pues se valió, los dos, tanto Schumann como Clara, se valieron de cómplices dentro de la casa de Clara Wieck para que circularan cartas secretas, hubiera citas furtivas, y en medio de todo eso, como usted bien lo dice, llegaron a los estrados judiciales y el papá se portó bastante mal, se inventó calumnias contra la pareja, decía que Schumann era un compositor mediocre, que era borracho, que no podía hablar ni escribir claramente, e incluso llegó a decir que la hija tenía un declive en su talento, para desprestigiarla en los lugares donde iba a tocar. Usó todas las armas, pero los tribunales le dieron la razón a los Schumann, y
ella de otra manera, ante la oposición del papá, la otra manera que tenía de casarse era esperar a su mayoría de edad, que eran los 21 años. Pero ellos ganaron antes de que Clara cumpliera los 21 años y simbólicamente, creo yo, escogieron casarse un día antes de que Clara cumpliera 21 años. Se casaron el 12 de septiembre y Clara cumplía la mayoría de edad para entonces, al día siguiente. Realmente Schumann quería ser pianista, pero se lesiona uno de sus dedos y se trunca para siempre esa posibilidad. Decide entonces componer y servirse de los dedos de Clara para dar a conocer sus fantásticas obras. Sí, él quería hacer carrera como pianista también porque era muy usual en la época. El que era gran compositor normalmente también era muy bueno en el piano y era un medio para divulgar su música. Era mucho más fácil que él diera a conocer su música antes de convencer a otros que divulgaran su obra musical. Y pasó lo que usted dice, él se lesionó un dedo por una máquina extraña que él mismo se inventó para fortalecerse los dedos y terminó afectándose varios de ellos, particularmente el dedo anular, y en efecto su carrera de virtuoso quedó arruinada. Por eso siempre se ha dicho que Clara después se convirtió en las manos de Schumann. Y Schumann compuso muchas obras teniendo en mente a su amada Clara o directamente obras dedicadas a ella. Y Clara Schumann, en efecto, se convirtió en una divulgadora fundamental de la música. Están llenas, las obras de ellos están llenas como de mensajes y de ese diálogo, el diálogo entre ellos de manera íntima que solo ellos encontraban, que solo ellos entendían. Ella ejecutaba con gran éxito las composiciones de su marido y él, guiado por su esposa, redirigió su composición hacia la forma de Lied, una música intimista inspirada en la poesía que llevaría a la perfección. Clara deja a un lado sus composiciones para dedicarse de lleno a dar a conocer las obras de su esposo. Pues ella, lo que pasa es que en ese tiempo, como decíamos hace un momento, los pianistas solían ser compositores. Entonces, cuando se revisan los programas de Clara Wieck, cuando ella era niña prodigio, se descubre que tocaba obras de otros y también tocaba obras de ella. Por ejemplo, variaciones sobre un aria de ópera famosa, que era uno de los números predilectos del público, un aria de la ópera que todos conocían, y el pianista hacía una serie de transformaciones y variaciones virtuosísticas y colorísticas y brillantes. Entonces ella componía ese tipo de piezas. Y en efecto, cuando se casa con Schumann, disminuye su producción de compositora y a partir de cierto momento, ya hasta hacia el año 1853, 1855, prácticamente deja de componer. La última pieza para piano que se conoce de ella, por ejemplo, es dedicada a Johannes Brahms, que es un gran amigo de la familia, que llegó cuando tenía 20 años como un prodigio creador. Y poco a poco, en los últimos años, ella se centra mucho más en su carrera de concertista. Ella tiene más o menos más de 1.300 programas se han rescatado de la carrera concertística de Clara Wieck, que era famosa desde muy niña en París, en Viena, tuvo mucho éxito en algún momento de su carrera en Londres y fue muy apreciada por sus colegas musicales. No era tan usual en ese tiempo, muchas mujeres se retiraban de su carrera de pianista, pero ella continuó toda su vida como pianista. Incluso dijo unas cosas interesantes que hablan mucho de digamos, de la función social de la mujer en ese tiempo, porque ella misma en algunos comentarios se compara negativamente como compositora con su esposo Robert Schumann. En algún momento dice una frase que hoy en día sería desconcertante, dice, pero claro, es la obra de una mujer, dando a entender claramente que una mujer no podía componer como un hombre, pero como usted bien lo dijo hace un momento, su obra ha empezado a ser rescatada y las cosas que compuso cada vez se aprecian más y en realidad era una compositora de talento, sin ninguna duda. Claro, es que Goethe decía que tenía más fuerza que 6 muchachos juntos y Chopin la consideraba como la única persona capaz de tocar su música en Alemania. Eso quiere decir que sí era, o sea, tenía un talento muy reconocido por aquellos principales músicos e intelectuales de la época. A lo largo de los siguientes 13 años tendrán 8 hijos y un matrimonio no exento de carga dramática y tiempos difíciles. Robert Schumann solía caer en depresiones que le producían insomnio, alucinaciones, fiebres, incluso lo llevaron a 2 intentos de suicidio.
En el último, en 1854, se arrojó al Rin y fue rescatado por unos pescadores. Y ya después de eso, él decide que lo mejor es internarse en un manicomio y estaría hasta allí 2 años hasta que muere. Exactamente, sí. E incluso al comienzo de la relación llegaron a tener, pues fue una pareja en general, digamos, que se quiso mucho, se respetó mucho, pero desde luego no exenta de problemas. Por ejemplo, hacia 1842, cuando tenían 2 años de casados, las crónicas registran un viaje conjunto de ella como pianista virtuosa y Schumann acompañándola cuando era un compositor desconocido. Entonces Schumann dice que se sentía raro cuando pues todos alababan a su esposa y la ovacionaban y cuando lo veían a él le preguntaban, ¿a usted también le gusta la música? ¿A usted también le interesa la música? No tenían ni idea quién era porque él era un joven compositor. Entonces eso generó al comienzo tal vez algo de celos de él y una primera crisis matrimonial que el papá, que todavía no se había reconciliado con ellos en 1842, aprovechó para hacer circular la idea de que se habían separado y que el matrimonio había sido un fracaso. Y tuvieron que corregir ese chisme que echó a correr el papá. Entonces ella disminuyó un poco su labor como concertista, pero nunca abandonó en realidad su carrera de concertista y más aún cuando Schumann tuvo esa crisis mental que lo llevó a la locura y al intento de suicidio, ella tuvo que reanudar con más intensidad su carrera para mantener a una familia voluminosa, ¿no? De 8 hijos. Clara solo pudo ver a su marido internado 2 días antes de que muriera porque ella, como tú dijiste, tenía que mantenerse en gira tocando. La única persona que permaneció junto a Schumann en ese periodo fue Johannes Brahms. Cuéntanos cómo llegó a formarse ese triángulo Brahms, Schumann y Clara. Uno de mis triángulos favoritos en la historia de la música, porque ahí en ese fogón romántico se cocinan una cantidad de obras extraordinarias y de juegos entre ellos, porque se dedican obras. Por ejemplo, existe una pieza para piano de Schumann que fue utilizada tanto por Clara Wieck como por Johannes Brahms para componer variaciones. La variación era un género muy conocido, ha sido uno de los géneros más conocidos y divulgados en la historia de la música. Pero ¿qué ocurrió? Era el año 1853, los Schumann eran una pareja ya establecida, él tenía nombre como compositor, tal vez no era tan popular como se va a hacer algo después, pero era un nombre muy reputado y muy reconocido como compositor en Alemania, y ella, como ya dijimos, una de las grandes virtuosas del piano del siglo XIX, y aceptaron, por recomendación del gran violinista Joseph Joachim y otros amigos de la pareja, recibir a un jovencito de 20 años que tenía algunas composiciones y que quería mostrárselas a los Schumann. Y en efecto, el 1 de octubre de 1853, en la casa de Düsseldorf de los Schumann, golpearon la puerta, abrieron, él ya había ido el día anterior y no los encontró. Al día siguiente llegó, los encontró a ambos, Schumann ya sabía, digamos por referencias quién era, lo hizo sentarse al piano pensando que iba a ir un buen talento, pero cuando empezó a tocar Brahms, que se cree que tocó pasajes de su primera sonata para piano, que empieza con unos acordes viriles y muy apasionados, Schumann quedó desconcertado, le dijo que se detuviera y llamó a su esposa. Y empezaron los dos a oír a Brahms y quedaron fascinados. Schumann escribió, Clara escribió en su diario esa noche que habían tenido la visita de una persona absolutamente fenomenal, que por lo que había tocado a sus 20 años parece que Dios ya la hubiera mandado completamente formada a este mundo. Y Schumann, que era mucho más lacónico, escribió Visita de Johannes Brahms de Hamburgo, un genio. Desde ese momento quedaron sentadas las bases de una extraordinaria amistad. Schumann, como usted bien lo dijo, a los pocos meses de ese encuentro famoso en la historia de la música, va a caer en su crisis final, que lo hace arrojarse a las aguas del Rin, y después va a empezar una especie de amor entre platónico y no platónico, no se sabe exactamente hasta dónde llegaron, entre Brahms y Clara Wieck, que va a perdurar hasta el final de la vida de ambos, que se extinguirá en la década de 1890. ¿Y tú crees que Clara fue el gran amor de Brahms? Yo creo que sí. Ya hacia 1855 uno detecta claras cartas de los dos. Ubico el año 1855, está Schumann interno en el manicomio,
en un manicomio en Endenich, en las afueras de Bonn, y con él enfermo ya hay cartas de Clara y de Brahms que hablan claramente de que están haciendo en ellos un sentimiento muy fuerte, que es un sentimiento amoroso, sobre todo en cartas a Joachim, el gran violinista con quien Clara tocó tantos conciertos a lo largo de su vida y que fue amigo de Johannes Brahms. Brahms le va a dedicar su célebre concierto para violín. En una carta, por ejemplo, de esas, Clara le habla abiertamente de la admiración que siente por ese joven talento y Brahms dice en algunos de esos momentos que se siente muy atraído por ella, que en algún momento sintió, en una reunión con ella sintió el impulso casi irresistible de abrazarla, pero que no lo hizo, aunque él sabe que ella lo habría entendido seguramente bien. Decía que no podía enamorarse de una mujer soltera, que iba a ser siempre el enamorado de Clara, y que si las otras mujeres prometían el cielo, Clara revelaba ese cielo. Estaban ya en un trance amoroso, pero ellos destruyeron muchas cartas de la relación, seguramente para defender su intimidad de la fisgonería de la posteridad. Clara narra en su diario el horror de las revoluciones en Europa de 1848, la impresión que dejaban los muertos en las calles, las amenazas de los milicianos a su marido, la excursión entre cañonazos para salvar a sus hijos. Y algo que me llamó mucho la atención y es que menciona las arengas republicanas de Wagner. Schumann funda una revista que en español sería Nueva Revista Musical y que llegaría a ser un referente tanto en crítica como en difusión de la música decimonónica, y un auténtico azote de los compositores conservadores frente a las nuevas tendencias musicales. Luis Carlos, ¿qué estaba pasando con la música frente al contexto histórico? Sí, más o menos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ya en los últimos años de vida de Schumann, se empezó a establecer como una doble corriente en la cultura musical europea y sobre todo en la cultura musical germana. Por un lado, estaba la denominada Nueva Escuela Alemana, que era encabezada por Franz Liszt, Richard Wagner y Héctor Berlioz, y por el otro lado, los que eran considerados más conservadores, que era una corriente encabezada por Robert Schumann, el joven Brahms que llegó a unirse, y Mendelssohn, que aunque vivió muy poco tiempo, pertenecía a esa corriente. La nueva escuela alemana de Schumann y de Liszt, por ejemplo, proclamaba que géneros musicales venerados como la sinfonía, como la sonata, había llegado a un nivel de esplendor y de desarrollo tan grande con un compositor como Beethoven, que ya no valía la pena seguir componiendo dentro de esos géneros, sino que tocaba buscar nuevos caminos. Por ejemplo, Wagner, la ópera, lo que él llamaba el drama musical, o géneros nuevos como el poema sinfónico, que era una música que utilizaba la orquesta sinfónica, pero acudiendo a recursos formales y a recursos de inspiración distintos de los de la tradicional sinfonía, por ejemplo. Este otro grupo, por el contrario, consideraba que podían seguirse componiendo grandes obras dentro de ese género, y afortunadamente pudieron probarlo. Brahms compuso 4 sinfonías extraordinarias, 4 conciertos extraordinarios. Schumann y Mendelssohn también compusieron sinfonías y conciertos. Liszt, por ejemplo, compuso sinfonías, pero utilizando ideas extramusicales, con texto, siguiendo el ejemplo de la última sinfonía de Beethoven. Entonces tiene una sinfonía basada en la tragedia del Fausto de Goethe, y cada movimiento está dedicado a personajes importantes como Margarita, Mefistófeles y el propio Fausto. Entonces se estableció lo que en ese momento se llamó la Guerra de los Románticos, que era la corriente dominada por Wagner, Liszt y los suyos, y la corriente de Schumann, Brahms y los suyos, y cada uno tenía sus órganos de divulgación, sus revistas para divulgar sus ideas. Schumann, por ejemplo, en algún momento de su vida hablaba de la Liga de David, que era el grupo de amigos que creaban música según él, según los principios más profundos e inspirados de su tiempo, y los filisteos era el grupo de compositores mediocres y superficiales que estaban triunfando en Alemania en ese momento, y tiene obras para piano, por ejemplo, dentro de su Carnaval, que es una sucesión de pequeñas piezas para piano, tiene una pieza que se llama Danza de la Liga de David contra los Filisteos,
Ese tipo de cosas eran muy usuales en ese tiempo. Luis Carlos, y ya para terminar, ¿qué vamos a escuchar al final de este episodio? Pues bueno, como sé que la muestra debe ser corta, representativa, me parecería interesante que oyéramos una pequeña pieza que hace parte del Carnaval Opus 9 de Robert Schumann. Esa pequeña pieza se llama Chiarina, que era uno de los nombres que Schumann le daba a su amada Clara. Esta es una obra de mediados de la década de 1830, la década del piano de Schumann, cuando se dedicó a tocar y a componer su gran obra para piano. Y es básicamente una declaración de amor, podría decirse, de Schumann a la joven Clara Wieck, y se llama de esa manera, Chiarina. ¿Y qué recomiendas que busquen los oyentes para conocer las obras de Schumann y de Brahms? Bueno, de Clara Schumann sería muy interesante que oyeran su trío para violín, violonchelo y piano. Es una obra de cámara de ella de gran factura, una obra inspirada. También me parecía interesante que oyeran la romanza para piano, que fue un regalo para Brahms en uno de sus cumpleaños y dedicada a su querido amigo Johannes Brahms. También sería interesante, por ejemplo, de Schumann, además del Carnaval Opus 9, vamos a ver solo una parte, pero que lo oyeran completo por cuenta propia y que oyeran, por ejemplo, su concierto para piano y orquesta, una obra dedicada a Clara Wieck que ella estrenó con mucho éxito en Leipzig, y de las sinfonías de Brahms, de Schumann, podríamos oír la sinfonía número 3, Sinfonía Renana, y de Brahms, para no extender demasiado la lista, sino hacer una exploración inicial, oír el primer concierto para piano y orquesta, el segundo movimiento de ese bellísimo y extraordinario concierto para piano y orquesta, decía Brahms que era un retrato de Clara, o sea que ahí están contemplados buena parte de los sentimientos que sentía Johannes Brahms por su amada Clara Wieck. Luis Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio del Banquete Cultural. Aquí te espero en próximos episodios para que comentemos más historias de la música. Muy bien, Juliana, muchas gracias por invitarme a este banquete. La reunificación de Alemania se firmó el 3 de octubre de 1990. Sin embargo, el proceso de la unión de las dos Alemanias empezó mucho antes. Me acompaña Luz de María Muñoz, historiadora, profesora de Paideia y compañera habitual en este programa. Hola Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juliana, pues mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Luz, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la reunificación de Alemania? ¿Qué fue lo que se unió nuevamente? Sí, Juliana, pues mira, es un proceso, de hecho eso es lo primero que yo quisiera comentar, que es un proceso que todavía continúa, un proceso de carácter político, diplomático, económico, que originalmente, pues a partir en particular de la caída del muro de Berlín en 1989, tuvo como el principal objetivo el de fusionar los territorios alemanes que habían sido divididos tras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como tú lo mencionaste hace un momentito, pues esto se oficializó el 3 de octubre de 1990, cuando se firmó ya finalmente el Acta de Unificación, que desde entonces, también para que no se nos olvide, es el Día Nacional de Alemania, ¿sí? No es el día en que cae el muro de Berlín, sino el Día Nacional de Alemania es el 3 de octubre. Pero, pues también como tú lo estabas mencionando, este tema de la reunificación es un tema un poco complejo porque abarca efectivamente un largo periodo de tiempo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Ya particularmente el hecho de enfrentarse Europa y Alemania misma a un proceso de unificación fue una sorpresa para todos, para todo el mundo. Fue una sorpresa para los alemanes, una sorpresa para los europeos y por supuesto el mundo estaba a la expectativa. Seguramente muchos de nosotros todavía nos acordamos de todo este acontecimiento desde la caída del muro y luego con la noticia de que Alemania pues intentaba llevar a cabo una unificación que iba a nuevamente convertir a Alemania en un solo país después de estar dividida por prácticamente 40 años en dos bloques, pues aparentemente irreconciliables.
¿cierto? Eran dos sistemas de gobierno totalmente distintos y opuestos. Por un lado, en el lado occidental estaba la República Federal de Alemania, bajo la tutela de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, la cual había tenido un desarrollo económico pues realmente sorprendente, en consonancia siempre pues con la política de los aliados, ¿verdad? Y por el otro lado se encontraba la República Democrática de Alemania, un país controlado por la Unión Soviética, según el acuerdo alcanzado en la conferencia de Potsdam, que no fue reconocido, digamos, el país de la República Democrática de Alemania no había sido reconocido como nación durante mucho tiempo y bueno, pues que se apegaba totalmente a los lineamientos establecidos por este bloque comunista al que pertenecía, ¿no? Entonces, como vemos, este es un proceso complejo y el tema de la unificación, así como estaba, pues se veía, digamos, por lo menos estresante. Son muy famosas las imágenes del discurso de Ronald Reagan durante su visita a Berlín en la que le pide a Gorbachev que tumbe el muro. Y la historia empieza a suceder en cámara rápida, las huidas al exterior, las protestas callejeras y una mayor presión a los líderes de la RDA. Y esa famosa también rueda de prensa el 9 de noviembre de 1989, en la que el desafortunado Günther Schabowski da a conocer prematuramente que se autorizaban los viajes al exterior a través de los puestos de control del muro de Berlín. Y ante la pregunta que le hace un periodista ¿a partir de cuándo?, Schabowski responde inocentemente, además desconcertado, dice pues a partir de ahora. Y es cuando empiezan a llegar oleadas de personas a los puestos de control del muro y se desencadena la historia. Pero ¿estaba preparada Alemania y Europa para la reunificación? No, por supuesto. Es decir, lo que tú mencionaste ahorita, estas declaraciones de Günther Schabowski del 9 de noviembre en una conferencia de prensa, que no se sabe muy bien qué, o sea, qué fue lo que pasó. Él interpretó mal, o sea, él dio mal la declaración y luego todo el mundo arrancó en una estampida y claro, los soldados ni sabían qué estaba pasando ni tenían órdenes. Entonces, por eso fue que también la Y nadie gente... les contestaba el teléfono, ya nadie les contestaba, ya todo el mundo ya se estaba como escondiendo un poco. Claro, entonces, claro, esto fue como una tensión muy fuerte, todo el mundo estaba muy nervioso, no se sabía muy bien para dónde iba a dirigirse, qué iba a suceder con todos estos acontecimientos. Había, por supuesto, el temor de que se desatara la violencia, porque el régimen socialista, por supuesto, podía reaccionar violentamente y contener a las masas, y esto se podía convertir en una tragedia. Entonces, pues la gente estaba muy tensa. Alemania... Una tragedia que ya había pasado una tragedia que ya había pasado en Hungría y en Praga. Por supuesto. Entonces, podían no temblarle la mano al régimen comunista para contener a tanta gente. Sin embargo, pues no sucedió. Por otro lado, tenemos a Helmut Kohl, que pues para muchos estudiosos fue una persona que logró mantener la calma en esos momentos y que se dio cuenta de que había esta coyuntura favorable para arrancar ahora sí con, digamos, el proceso, la unificación de Alemania era una idea que había permanecido durante todo este tiempo. Entonces, a partir de ese momento, pues Helmut Kohl va a manejar con pinzas, ¿cierto? Todo este intento de llevar a cabo la unidad alemana. Y el grito de unificación fue también lo que lo alentó mucho a él, Einheit, ¿sí? Eso era el grito que él escuchaba frecuentemente en los lugares en donde se presentaba. Entonces, por un lado, tenemos que fue, en todo caso, este personaje que logró mirar, tener conciencia del momento histórico por el que estaba atravesando y sí o sí aventarse al ruedo, tomar la situación, las riendas fuertemente y adelante. Había mucho nerviosismo cuando él empieza a hablar, por supuesto, con los aliados, hablar con Estados Unidos, hablar con Francia, había reticencia mucha por parte de Margaret Thatcher, por supuesto, pero entonces es innegable, ciertamente, que una vez caído el muro de Berlín, el canciller de la Alemania Federal, por supuesto, Helmut Kohl, tenía que llevar a cabo ante las estupefactas naciones que lo estaban observando, pues el intento, por lo menos, de unificar a su país. ¿Cuáles eran los miedos que se tenía? O sea, ¿por qué estaban tan nerviosos ante la idea de una Alemania unida nuevamente? Por supuesto, había muchas suspicacias en el hecho de que
al unificarse Alemania, fortalecerse, pues renaciera una especie de ahí de nacionalismo alemán que se convirtiera en un peligro nuevamente. Sin embargo, pues era también verdad que económicamente para Europa era preferible una nación fortalecida que sirviera como muro de contención al bloque comunista que ya presentaba síntomas de descomposición, ciertamente. Europa, por lo tanto, entonces podemos decir que sí, estaba nerviosa, pero se consideraba, pues, digamos, en el camino, que la unificación alemana era, digamos, parte del proyecto de integración de Europa. Una Alemania dividida era también el reflejo de una Europa dividida. Y eso fue lo que podemos decir que le quedó como muy claro a Helmut Kohl, quien afirmó precisamente en algunos de estos discursos que era con el acompañamiento de Europa y Alemania en una Europa, o sea, digamos, inserta en este marco, no sola, ¿sí? Con quien podría consolidar la unidad de su nación. Entre los principales puntos de la estrategia de Helmut Kohl se encontraban el fin del monopolio del Partido Socialista, la colaboración institucional, cultural, industrial, económica y ecológica, la creación de fondos para fortalecer las estructuras comunes y avanzar hacia la unidad económica y política. Sin embargo, las dificultades, sobre todo económicas, saltaron de inmediato, porque ¿cómo pasar un sistema de economía socialista a uno capitalista de libre mercado, básicamente sin anestesia? ¿Qué hacer con todos los activos del Estado de la RDA? Las industrias, las edificaciones, el capital físico, la plantilla de trabajadores. Todos estos no eran activos para nada atractivos porque había que invertir mucho en modernizar. Tampoco los habitantes de la RDA tenían el capital para adquirirlas, así que muchas de estas fábricas y bienes quedaron en manos de empresarios de la Alemania Occidental, quienes algunas veces lo único que querían era cerrarlas, esas fábricas, para eliminar una potencial competencia. En otros casos, pues sí las pusieron en marcha. Y esto va a tener una repercusión muy grande a nivel económico y social en los años posteriores, que incluso se puede observar hoy en día. Adicionalmente, Helmut Kohl tomó la decisión de establecer un tipo de cambio 1 a 1 entre el marco oriental y el occidental. Incluso el Banco Central Alemán lo desaconsejó. Pero bueno, Kohl estaba empeñado en la unidad monetaria que afectaría pues gravemente la competitividad de la Alemania oriental como hemos visto. Las consecuencias de la reunificación todavía resuenan en la actualidad. Por un lado, los ciudadanos del este se sintieron que fueron comprados y vendidos desde y para el otro lado y que tuvieron que acoplarse sin preguntar y sin chistar al nuevo sistema político, económico y social de Occidente, que si bien puede que representara un mayor progreso económico y social, pues una sociedad no cambia de la noche al día. Así que la sensación general en el lado oriental es que no fue una reunificación, sino una anexión. Efectivamente, Juliana, mira, lo que tú estás mencionando también nos lleva a no olvidar que todo esto fue un shock para mucha gente. En primer lugar, lo dijimos ahorita, sí, Helmut Kohl llegaba y todo el mundo decía Einheit, Einheit, unidad, unificación, ¿sí? Somos un pueblo, ¿no? Era también el lema que se decía en ese momento. Ok, hasta ahí bien, pero no podemos negar ni olvidar que en la República Democrática de Alemania había quienes no querían la reunificación. O sea, ellos querían separarse efectivamente del bloque socialista y ser un país, porque ya ellos sentían que tenían su camino, pues no querían, para algunos, uno de los representantes de este movimiento de independencia, digamos, decía que ellos se sentían tratados como si fueran una república balcánica y que por casualidad hablaba alemán, ¿cierto? Entonces había también gente que no estaba a favor de la reunificación. Cuando se da este proceso, la reunificación alemana, pues en la práctica, como tú lo mencionas, es una anexión de los estados, de los 5 estados de Alemania Oriental, que eran Brandenburgo, Mecklemburgo, Pomerania Occidental, Sajonia, Turingia, Sajonia-Anhalt, además de Berlín Oriental, se anexaron, ¿sí?, a la parte federal. Entonces, esto pues encaró también para la población un fuerte contraste porque prácticamente su mundo desapareció.
Entonces, para muchas personas esto fue sumamente difícil en muchos sentidos. Todo lo que habían creído, el trabajo que habían tenido, la forma de vida a la que estaban acostumbrados cambiaba prácticamente de un día para otro y tenían que sumarse ahora a la forma de ser y al sistema económico del lado occidental. De manera que ya por, digamos, en cuanto a la población, por la parte social, tenemos que hay un shock para muchas personas que, a propósito, algunas de ellas siguen teniendo alguna nostalgia porque consideran que había cosas buenas también en el lado oriental. Pero tras 30 años de la reunificación y pues pasado ya el entusiasmo del primer momento y de las primeras grandes transformaciones, lo cierto es que, como tú lo mencionas, no hay una homogeneidad realmente. Sigue habiendo fuertes diferencias entre los estados que pertenecieron a la República Democrática de Alemania. Hay diferencias en los ingresos, digamos, en cuanto a los salarios. Hay diferencias también en el tema del trabajo, el desempleo. Sigue siendo un fenómeno que afecta, pues, de manera desigual al este y al oeste. Y fíjate que la gran mayoría de las grandes empresas alemanas sigue teniendo su sede en el lado occidental. Entonces, ha habido durante décadas una fuga de cerebros, una migración constante hacia el otro lado, buscando pues mejores empleos, ¿verdad? También hay un rezago en la educación. El sistema educativo en el este tenía algunos puntos muy buenos, la gente era muy buena, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, en lenguas. Entonces, esa gente, pues ahora, te digo, en esta fuga de cerebros se va para el otro lado buscando mejores empleos, no se quedan en su lugar, ¿cierto? Entonces, también la educación sigue teniendo ahí algunas diferencias. Hay diferencias políticas, cómo votan las personas que pertenecieron o que viven todavía del lado de la antigua Alemania democrática, e incluso el último tema también que hace o que marca alguna de estas diferencias es la religión, porque en el lado socialista, pues prácticamente la población fue llevada hacia una forma atea, podemos decirlo, digamos, en cuanto a la religión, mientras que el lado occidental, pues conservó, digamos, la práctica de la religión. Entonces, todas estas diferencias efectivamente no han desaparecido. Alemania sigue trabajando en el proceso de homogeneización de su población para darles un nivel de vida igual a las personas del lado oriental, ¿cierto? Bueno, y para nada más para finalizar este punto, sigue habiendo la sensación por parte de los alemanes del lado oriental de ser como alemanes de segunda, ciudadanos de segunda, ¿no? Sí, de hecho te tengo la estadística, el 57% de los alemanes del este se sienten ciudadanos de segunda. Evidentemente Alemania no sería hoy el motor de Europa si hubiera permanecido dividida, pero muchas decisiones de esa reunificación se han traducido en un descontento que perdura hasta hoy, como tú lo has comentado. A Alemania le cayó sin querer ese liderazgo europeo, a pesar de tener que lidiar también con sus propios fantasmas del traumático pasado. Pues complementar quizás este comentario que tú estabas diciendo ahorita, que pues efectivamente esta Alemania unificada, que ahora pues ha tenido ciertamente un papel muy importante en la política internacional, Alemania junto con Francia, ¿cierto? Siguen siendo como el eje de la política europea, pero ahora se enfrentan a muchos retos. Entonces, este proceso interno que no ha acabado, el de la reunificación, lo tienen que llevar a cabo, lo tienen que concluir a pesar de todos los problemas a los que se tienen que enfrentar, pues en el marco de la política actual, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, se están enfrentando a un nuevo como fenómeno del resurgimiento de la ultraderecha, pues hay grupos, los hemos visto en las noticias, grupos también de ecologistas muy fuertes, una ola migratoria que hemos visto desde, pues hace algunos años, desde el 2015, ¿no? De personas que están llegando de países como el Medio Oriente, el norte de África, etcétera, escapando de la pobreza y en donde Alemania pues ha jugado un papel fundamental para la recepción de estos migrantes y tratar de coordinar a los otros países en que pues tienen que ayudar a solucionar este problema tan grave, ¿cierto? Y pues esto también se suma a la situación grave de crisis económica derivada en los últimos meses por el tema de la pandemia. Entonces, estos son los retos que podemos mencionar por el momento en los que se enfrenta Alemania, además de concluir su proceso interno de reunificación.
Luz, te agradezco nuevamente tu acompañamiento para entender un poco mejor este proceso de la unificación alemana que acaba de cumplir 30 años. Y por supuesto, aquí te espero en un próximo episodio. Gracias, Juliana. Muy amable. Hoy nos acompaña Paula García, coordinadora de 2 clubes de lectura de Paideia, para conversar sobre una gran escritora que están analizando por estos días en el club. Se trata de Agatha Christoph, una escritora que sorprendentemente ha sido hasta hace muy poco traducida al español, pero que nos ofrece una obra con un estilo directo, sin adjetivos, y que ha hecho que millones de lectores en todo el mundo se rindan ante su narrativa. Bienvenida, Paula, al Banquete Cultural. Gracias, Juliana. Primero que todo, te agradezco invitarme a este espacio. Realmente cualquier oportunidad para hablar de escritores, para hablar de sus obras, es maravilloso. Nacida en Hungría en 1935, Agatha Christoph se vio obligada ante la ocupación soviética de su país a emigrar, y el destino la llevaría a Neuchâtel, en Suiza. Paula, ¿qué significa para ella esa inmigración, esa huida a Suiza? Pero realmente eso es un momento definitivo en la vida y la obra de Agatha Christoph, porque realmente ella lo vio como una despedida de Hungría, y siendo escritora era despedirse sobre todo el idioma. Eso es algo fundamental cuando uno empieza a leer la autobiografía. Yo quisiera de una vez mencionar esta autobiografía que se llama La Analfabeta, porque realmente Christoph nos dejó en este pequeño libro un regalo increíble, un acompañamiento a la obra de ella que realmente explica mucho de lo que uno ve después en sus novelas. Y leyendo La Analfabeta se encuentra uno con esta despedida, con esta forma como ella siente que tenía que abandonar lo que ella llama quedar con un desierto social y cultural, ¿no? El abandono de su patria y todo lo que eso implicaba para poder recibir todo un nuevo mundo. Ella, en su libro que tú mencionas, La Analfabeta, que además es una autobiografía muy corta, muy fácil de leer, a mí me llamó mucho la atención esa relación que siempre marcó con las lenguas. Entonces ella ahí habla de unas lenguas enemigas, porque ella vivió en una ciudad fronteriza con Austria, y pues Hungría estuvo asociada al Imperio Austrohúngaro, de idioma alemán. Luego tiene la invasión nazi y posteriormente viene la ocupación soviética, en la que se instaura la lengua rusa como una imposición, como si fuera, sí, ay. Como si fuera algo, ¿no? Bueno, entonces, a mí me sorprende mucho ella en su libro La Analfabeta, que tú mencionas, una autobiografía además muy corta, muy fácil de leer, en la que ella habla sobre las lenguas enemigas, estas lenguas extranjeras, porque ella vivía en una ciudad fronteriza con Austria. Entonces ella estaba muy familiarizada con el alemán, pero pues era el idioma del Imperio Austrohúngaro anterior, entonces siempre fue como extranjero. Luego vienen los nazis, posteriormente viene la ocupación soviética y una imposición de la lengua rusa, que se volvió obligatoria en las escuelas. Entonces ese mantener la lengua materna se vuelve también una resistencia ante el enemigo. Y cuando ella tiene que emigrar, que llega a Suiza, a la parte francófona, se encuentra con que tiene que aprender a hablar francés. Y lo más sorprendente de ella, y que ella recalca mucho en su biografía, es esa diferencia que tiene un escritor cuando no escribe en su lengua materna. Es como si fuera un desgarro, como si quisiera dejar atrás un pasado, pero de todos modos una especie de querer
acoplarse a su nueva realidad? ¿O cómo lo ves tú, ese querer escribir en francés, dominarlo? Y ella además dijo que nunca se había sentido realmente cómoda escribiendo en esa lengua. Sí, exactamente, Juliana. Lo que has dicho es lo que ella transmite. La importancia del lenguaje, porque para ella, y ella lo dice en la analfabeta, pues en su infancia existía una sola lengua. Durante mucho tiempo, pues ella no le cabía en la cabeza que alguien se pudiera comunicar en un idioma diferente al húngaro. Y después se encuentra, ¿no?, con que sí, hay otra lengua, la lengua del enemigo, ¿no?, el alemán, que primero lo vemos, ¿no?, por el imperio austrohúngaro, lo vemos después representado en los militares que están en su país. Y claro, después llega otra lengua extranjera, pero también enemiga, ¿no?, cuando llega el idioma ruso. Y esa sensación, además de un lenguaje impuesto, ¿no?, que es en el caso de Rusia. Pero fíjate que a la vez decir que el lenguaje es impuesto y que es obligatorio, al mismo tiempo ya nos está dando toda esa otra connotación con tantas cosas obligatorias que les estaba pasando, ¿no? Que para ella está representado en el lenguaje, pero al mismo tiempo está representando toda la vida del húngaro, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Y asimismo, pues ya cuando empieza a encontrarse en Suiza con la absoluta necesidad de comunicarse en francés, y de ahí, de una vez, pues expliquemos de dónde viene este título de analfabeta, ¿no? El hecho de sentir que después de haber sido una niña que a los 4 años devoraba y leía absolutamente todo lo que se le atravesaba impreso, pues a encontrarse ya en una edad madura sin poder leer ni escribir. Es que si te pones a pensar, eso es ponerle a uno una pared enfrente terrible. Y ella sentía eso, ¿no? Ya soy una mujer adulta y soy analfabeta, ni escribo ni leo en este idioma que es ahora mi idioma. Y empezamos a ver cómo ella misma se reta a tener que aprender a escribir y leer en francés. Claro, ella se comunicaba, es como lo primero que haces cuando estás aprendiendo un nuevo idioma y estás en otro país. Primero es esa comunicación con las frases esenciales. Pero si uno se pone a pensar en un lector y en un escritor, pues el aprender un idioma tiene que ir mucho más allá que poderse comunicar. Entonces esta relación con los diferentes lenguajes, con el hecho de tener realmente una única lengua y que todas las demás sean las otras, es bien interesante, ¿no? Sí, ella realmente, como tú dices, ella era una lectora voraz. Ella en su autobiografía confiesa que desde que pequeña, ella dice muy gracioso que sufría de lectura, pero en realidad ella llega a la escritura muy tarde, porque ese proceso de huida del país, porque su marido había participado en las protestas o en la rebelión contra los nazis, la resistencia, y ella llega a Suiza con su hijita y su marido, luego pues se van a divorciar, pero ella no llega a escribir, ella no ha escrito nada todavía en ese proceso, ni durante su vida intentó escribir. Luego llega a Suiza y trabaja en una fábrica de relojes y tampoco escribe ahí. O sea, ¿cuándo sucede ese clic para ella que dice, bueno, ya es hora de ponerme a escribir? Bueno, voy a primero hacerle eco a lo que comentas de esa lectora de 4 años, ¿no? Porque de verdad es que es muy bonito cuando ella dice eso, ¿no? Que contrajo la incurable enfermedad de la lectura. Entonces uno se imagina, ¿no? La niñita de 4 años que lo único que quería era leer y como les decía antes, ¿no? Un poco querer leer absolutamente todo
la revista, la etiqueta, cualquier cosa que se le atravesara lo iba a leer. Entonces eso es lindo y así es como ella empieza, ¿no? La palabra que comienza la autografía es Leo. La primera palabra en el primer capítulo de la autografía es Leo. Y algo muy bonito es que está escrito en presente, entonces uno siente, ¿no? Uno siente mientras lees la analfabeta como si realmente fuera algo que estuviera sucediendo en ese momento, ¿no? Y entonces arranca ese primer capítulo hablando de esa lectura desde muy chiquita. Y el segundo capítulo que ya es la escritura, ¿no? Cuando ella ya habla de pasar de las palabras a la escritura. Y en ese capítulo, cuando todavía es una niña pequeña, ya habla de contar historias. Les contaba a sus En forma oral, ¿no? Pero es importante, con tu pregunta de cuándo empezó a escribir, es importante ver que eso lo llevaba a ella desde mucho antes del momento pues de publicar una novela, ¿no? Yo creo que eso es importante que hagamos aquí la diferencia entre esas dos. Entonces ahí es cuando ella habla de contar historias, que le contaba las historias a la abuela y que podía seguir toda la noche contando historias en donde había todo tipo de personajes, ¿no? Los buenos, los malos, los pobres, los ricos, los vencedores y los vencidos. Y menciono esto porque esto es lo que la va a acompañar. Estos son los personajes que vamos después a ver plasmados en sus novelas, ¿no? Y contaba cómo estas historias, finalmente la abuela la acostaba en su cama, pero ella decía que estando dormida la historia seguía en sus sueños y seguía hermosa y terrorífica. Entonces ella ya tenía esta capacidad que vemos después reflejada en su obra, que es ese balance entre lo bello y lo terrorífico. Y va a ser muy bonito como vemos que ella habla de esto como parte de su niñez, pero vamos a ver este viaje en cómo esto se transforma, como tú dices, ¿no? En una edad ya mucho más madura, se va a transformar en su literatura, pero el viaje comienza desde muy pequeña. Eso es muy bonito y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, sí, empieza a publicar en francés cuando ella se reta a escribir en francés y finalmente le publican su novela. Pero ya escribía desde que estaba de adolescente en un internado. A ella la mandan a un internado. ¿Qué pasaba? En Hungría, por la situación económica, muchas familias tenían que entregar a sus hijos a los internados porque no los podían sostener después de cierta edad en el hogar, ¿no? Tenían muchos hijos y terminaban repartiendo a sus hijos en diferentes internados. Y ella cuenta cómo en el internado una de las cosas que más la acompañó fue la escritura. Entonces sí tenemos que marcar como dos momentos distintos, ¿no? Cuando se vuelve ella la novelista, pero cuando se vuelve la escritora en Hungría. Quisiera, ya que estamos hablando de eso, tengo un pequeño fragmento sobre este momento de escribir que me gustaría leer, si lo puedo leer ahora. Claro, maravilloso. Bueno, entonces esto es parte del final del capítulo sobre de las palabras a la escritura. Las ganas de escribir vendrían más tarde, cuando vengan los días malos y lleguen los años de lo que dice, no me gusta. Cuando, separada de mis padres y mis hermanos, ingreso en un internado de una ciudad desconocida, donde, para soportar el dolor de la separación, solo me queda una solución, escribir. Entonces, fíjate que ahí ya vemos la puerta de entrada a su obra, ¿no? Ahí como ya está. Escape, una compañía. Como un escape, exacto, como un escape.
A ver, ¿qué más te pregunto? Bueno, Paula, no, espérate, a ver, te voy a preguntar. Su primera obra es en realidad es el inicio de una trilogía llamada Klaus y Lucas, pero el primer título se llama El Gran Cuaderno, y es lo que la catapulta a ella con el tiempo a ser esa gran escritora, pero mucha gente ha considerado que ya la segunda parte y la tercera parte desmejora un poco en su estilo. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Cómo les ha parecido a las lectoras de tu club? Sí, yo creo que, y te hablo desde la experiencia de lo que ha sido con el grupo de lectores, leer la trilogía. Bueno, yo creo que aquí vale la pena que expliquemos qué son estas novelas que comprenden lo que ya se publicó como Klaus y Lucas. Entonces, en Klaus y Lucas, porque eso genera a veces confusión, ¿no? La gente va y busca Klaus y Lucas y en la librería tienen El Gran Cuaderno. Entonces, pues aprovechemos un poco para explicar eso. Se publicó como Klaus y Lucas ya las 3 novelas, que son El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Y lo que tú dices es verdad. Yo creo que del que más se habla es El Gran Cuaderno. Y yo creo que quisiera, pues también aquí contigo tener la oportunidad de hablar sobre todo El Gran Cuaderno. Porque El Gran Cuaderno es donde mejor encuentra uno que Christophe tejió de alguna manera su experiencia de vida dentro de la novela, ¿no? Y entonces, pues, quisiera tener como la oportunidad como de extenderme en hablar del Gran Cuaderno. Sí tuvimos unas conversaciones sobre las diferencias entre las 3 novelas. Yo creo que en general la muestra de lectores del grupo confirma lo que uno lee, como en el caso tuyo que dices que has leído, que El Gran Cuaderno es como el mejor, y yo te diría que sí. Sin embargo, pues sí hubo diferencias de opinión. Algunas pues consideran que las 3 novelas son muy buenas, pero digamos que sí hay una tendencia a, después de leer El Gran Cuaderno, que es la primera, sentir que las otras de alguna forma no alcanzan a llegar, ¿no? al nivel de lo que fue la experiencia de lectura de la primera. ¿Y tú crees que eso tiene que ver con que la última parte o la diferencia en el tiempo de escritura de la segunda y la tercera parte, de pronto ella ya perdió el ritmo, habían ya pasado muchas cosas? ¿Crees que eso tuvo que haber de pronto afectado la historia o simplemente es como la evolución normal de una historia dividida en 3? Bueno, sí, pasan más o menos 2 años y medio entre una novela y otra. Me parece muy interesante tu pregunta. Yo no la había visto así, como pensando que hay algo también como en la edad de ella o en el momento en la vida de ella que puede hacer que muchas veces uno sí, cuando lees, y es muy interesante cuando uno lee a un escritor, ¿no? Leer muchas obras porque te da también esa posibilidad de decir, bueno, esto lo escribió de joven, esto lo escribió más adelante, que escribió en la edad madura, y muchas veces uno encuentra diferencias entre lo que escribió a cierta edad y lo que escribe después. En el caso de esas novelas, yo creo que hay un punto bien importante y es que el estilo de escritura es muy arriesgado. Es una escritura que desde el comienzo, desde El Gran Cuaderno, ella sí le estaba apostando
a algo que perfectamente se podía encontrar con lectores que la iban a rechazar de alguna manera, ¿no? Por el estilo. Es un estilo de escritura de frases muy cortas, una escritura seca, por decir algo, ¿no? Muy cortante. Bastante cortante, y eso lo vemos desde el Gran Cuaderno, pero es un estilo que ella le está apostando a que el lector se pueda enganchar con esa forma de escribir. Y a su vez, cuando ya entramos al contenido de la obra, es cruda, es muy cruda en sus descripciones. Y eso es algo que también puede ir generando cierto rechazo. Ahora, cuando tú piensas en esas dos cosas, tienes que lograr una muy buena obra para que, a pesar de estarle apostando a algo que es difícil, termines con una muy buena obra. Y de alguna manera, en sus otras dos novelas, sigue jugando mucho con el lector de esa manera, sigue presentando una forma ambiciosa de escribir y que no le salió tan bien. Sin embargo, porque pasan muchas cosas, hay muchos, no es fácil, no es una lectura fácil de hacer. Sí, pero sin embargo sí tuvo bastante éxito. El primer libro de ella, de verdad que sí, como te digo, la catapultó y generó tanta expectativa que de pronto puede haber sido ese pues que la gente se desinflara con las otras dos, aunque siguen siendo también muy buenas. Cuéntanos un poco más por qué consideras que esa es la gran obra de ella, el Gran Cuaderno. Pues gracias por darme la oportunidad de hablar del Gran Cuaderno, porque yo creo que más allá de decir, bueno, voy a hablar del Gran Cuaderno, por no hablar de las otras, es por donde comenzó. Y comienza con estos dos niños. Ahora, en La Analfabeta, cuando leemos, y realmente recomiendo que uno tenga una lectura o previa o paralela de la autografía con la obra, porque realmente es bien interesante ver este tejido, ¿no? Ver cómo ella va transformando experiencias de la vida de ella o de historias que oyó, ¿no? De otras personas que vivían en Hungría, en estos pueblos en Hungría, y cómo eso lo va convirtiendo en su ficción. Porque no es nada directo. No es que nos estemos encontrando con una niña que vive en un pueblo en Hungría, que a los 13 años va a un internado y que a los 21, cuando la revolución húngara, huye a Suiza. No nos vamos a encontrar con la vida de Christoph en el Gran Cuaderno. Nos vamos a encontrar con la historia de dos niños, de Klaus y Lucas, que viven en un pueblo. Y vale la pena de una vez que yo te mencione esto, con una forma de escribir al estilo del cuento de hadas, al estilo de Érase una vez en un país lejano. Porque el país, Hungría, no se menciona. El pueblo donde viven no se menciona. La guerra que está ocurriendo, no sabemos cuál es. Ahora, el lector tiene información suficiente por otro lado para ir captando de qué está hablando. Pero realmente el tiempo y el espacio es como el cuento de hadas. Y aún así se las ingenió para hablar de la crueldad de las infancias, ¿no? De los exilios, de la guerra, o sea, parte de todos modos de todo lo que ella conoció y sufrió, del tiempo que pasa y del que queda en la vida de estos dos niños. Totalmente, totalmente. Te voy a dar unos ejemplos de cómo lo hace, ¿no? Ya te dije que son dos niños, ¿no? No es ella, no sabemos dónde están, pero fíjate en unas pequeñas cosas que son además de nuevo, ¿no? Lo que ella hablaba de lo bello y lo terrorífico, porque es, ¿no? La oscuridad de la guerra y al mismo tiempo esas pequeñas lucecitas, ¿no? De bondad que puedan aparecer. Entonces te doy un ejemplo. Ella habla que en el internado sufrían mucho por el frío, que hacía muchísimo frío, que ella nunca se podía quitar el abrigo
que además era el abrigo de su hermano, que está en otro internado y que ella no puede volver a ver, y que ella tenía el abrigo del niño, de su hermano, que era un abrigo que le quedaba a ella pequeño, pero era el que ella usaba. Entonces te está hablando del frío, y que siempre tenían que llevar una manta, y la manta la acompañaba a ella de día y de noche. En la novela, la manta aparece como un objeto que la va a abrigar, pero la manta ya no es la manta del internado de Agatha Christie. La manta se la regalan los niños a un soldado que encuentran en el bosque. Entonces, fíjate esta transformación. Es la transformación de una manta que en su vida significó dar calor, y en la novela es un acto de generosidad y de bondad que tienen estos niños con un soldado. Entonces, permanentemente en el Gran Cuaderno va uno a encontrar entre líneas estos pedacitos de la vida de ella. Los referentes. Unos referentes, pero así, ¿no? Transformados en otra cosa. Precisamente con lo del frío, ella también habla del hambre. Y después en la novela aparecen unas pruebas que hacen los niños. Entonces ellos hacían pruebas, ¿no? La prueba del ayuno, la prueba de aguantar frío. Entonces uno ve cómo, ¿no?, estas pruebas eran Klaus y Lucas, pues preparándose para la adversidad, ¿no? Y es un poco lo que ella misma había vivido de otra manera en el internado, ¿no? Entonces, yo creo que es maravilloso, y yo creo que en parte, por eso es que el Gran Cuaderno le queda a uno como una experiencia de lectura tan bonita, y me atrevo a usar la palabra bonita en una novela que es cruda, ¿no? Que es sobre la guerra, pero es eso, ¿no? Es ver uno el entrelazamiento de las experiencias llevadas a la novela. Ella habla mucho, de forma muy nostálgica, como está separada de sus dos hermanos. Entonces dice que realmente ella recuerda sus años de infancia, y una infancia que más o menos se le quitó, ¿no? Se le arrebató. Sí, le quitaron su infancia. Y cuando habla eso, la analfabeta dice, ¿no? Se acabaron las subidas al árbol, se acabaron los paseos nocturnos sobre el tejado. Y eso está representado después en Klaus y Lucas, en este par de niños que son hermanos. No voy a contar toda la trama, pero que se encuentran con eso, ¿no? Que se encuentran con que se les corta, ¿no?, partes muy bonitas de su infancia. Entonces es triste, es nostálgico, pero a la vez sí es muy bonito. Y yo creo que con eso es que se encuentra el lector cuando lee el Gran Cuaderno. Paula, ¿y por qué no la conocíamos a nivel de Hispanoamérica? ¿Por qué la traducen al español? No sé, creo que el año pasado, hasta el año pasado no estaba traducida al español. ¿Por qué pasa eso? Quisiera tener la respuesta y no la tengo. Yo digo que son esos tesoros escondidos, ¿no? Porque realmente, pues son escritores como tantos que, bueno, en parte, vámonos un poquito atrás, ¿no? Antes de decir por qué no la encontramos en español, es también lo que sucedió con tantos escritores de esa época, que pasa tanto tiempo antes de tener una publicación que no fuera en su lengua materna. Bueno, en el caso de Christophe escribe en francés, pero todo como esta lucha de encontrar que eso luego sea traducido a otros idiomas. Lo curioso es que el Gran Cuaderno fue escrito en francés, y no se demoraron mucho en escribirlo, en traducirlo al inglés. Y sí, se demoraron mucho más en que lo tuviéramos en español. Pero sí son esas pequeñas joyas que van apareciendo. Ahora, es importante cuando las personas leen esta novela
te encuentras con gustos y disgustos, ¿no? Hay personas, y no estoy hablando solamente de las últimas dos, hay personas que desde el Gran Cuaderno empiezan a sentir, ¿no?, esta escritora y la crudeza con que muestra lo que está pasando. Pero como me decía un librero amigo, esta novela, Klaus y Lucas, no deja a nadie indiferente, para bien o para mal. Pero tú lees estas tres novelas y algo te sacude, ¿no? O porque te gustó, o porque te afectó, o porque no se la vas a recomendar a nadie, o porque sí se la vas a recomendar a alguien, pero no te deja indiferente, ¿no? Y es por eso que vale la pena, pues, abrir estos espacios para hablar de escritoras como ella. Quiero cerrar esta sección, Paula, con una cita de ella. A ver, ¿tú qué opinas? Ella dice: no puedo volver a leer mis libros porque me hieren de verdad, o tal vez sea porque me parezco demasiado a mi escritura seca, negativa, desesperanzada. Uf, me encanta. Creo que con eso que acabas de leer, pues creo que hace eco a lo que hemos venido conversando, ¿no? Porque es eso, es exactamente eso. Y fíjate que esa misma sensación que podría estar dejando en sus lectores es la misma que ella tenía, ¿no?, frente a su propia obra. Entonces yo creo que pues es encontrar como esta simbiosis perfecta entre vida y obra, ¿no?, que ella misma lo ha dicho. Claro, porque es que las personas que han sufrido la guerra, la inmigración, al final esas heridas aprenden a vivir con ellas, pero en realidad cicatrizan, pero ahí están esas heridas que se van reflejando en todo lo que hacen, y especialmente en este caso en la escritura. Paula, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en el banquete cultural hablando de esta maravillosa escritora que hemos encontrado, tú con tus lectoras en el club Agatha Christoph. Y espero tenerte aquí en el próximo episodio para que hablemos de otro autor y de otro libro. Gracias, Juliana. Yo creo que me podría extender hablando de Christoph, de la experiencia que ha sido esta lectura de las tres novelas en el grupo. Realmente, durante 2 meses nos acompañó Christoph con sus 3 novelas. Tuvimos conversaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿no?, al final, en el cierre de la obra, dejamos una pregunta, y era si realmente estas novelas se necesitan la una a la otra. Y eso es una pregunta bien interesante que uno se debe hacer con todo este tipo de novelas, de trilogías, de cuartetos, ¿no?, de novelas donde tú vuelves a tener a los mismos personajes. Pero es una pregunta bien interesante que no tiene una respuesta sencilla, ¿no? Y es si las novelas se necesitan la una a la otra, o si tú puedes leer una y quedarte con esa lectura abierta, ¿no?, en puntos suspensivos. Entonces, pues dejo eso también ahí, un poco la misma pregunta para aquellos que después de esta conversación nuestra se animen a leer Klaus y Lucas, que se acuerden de esa pregunta y que de pronto nos escriban y nos den su opinión. Paula, nuevamente muchas gracias, y aquí te espero en el próximo episodio. Gracias, Juliana. Cuando quieras, aquí te acompaño. Hasta aquí este episodio del Banquete Cultural. Pueden encontrar información de todos nuestros cursos y viajes culturales en www.culturalpaideia.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias al equipo de Paideia y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los dejamos con Chiarina, una de las piezas del Carnaval Opus 9 de Robert Schumann. Hasta la próxima.